¿Cómo es posible que un hombre elegido específicamente por las altas esferas, para no hacer ruido, termine siendo asesinado frente a un altar? Es una locura, la verdad. Totalmente. Un hombre al que ponen ahí para mantener un perfil bajo, para no incomodar a nadie, y de repente, bueno, se convierte en la voz más estruendosa contra la injusticia de todo su país. Una paradoja histórica de manual. Exacto. Pues esa es la paradoja que vamos a desgranar hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí para sumergirnos en unas notas biográficas y teológicas fascinantes. Y tan fascinantes. Hablamos de la vida de San Óscar Romero, conocido a nivel global como la voz de los sin voz. Eso es. El contraste entre sus inicios y su trágico final es uno de los fenómenos más estudiados. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento breve, pero con mucha, mucha tela. Sí. El material de hoy se titula Episodio LV6, San Óscar Romero. Está centrado en su figura alrededor de la fecha de su conmemoración, el 24 de marzo. Y la verdad nos ofrece una ventana privilegiada para entender los engranajes de una transformación personal absoluta. Pero, a ver, antes de meternos en harina, es fundamental establecer unas reglas de juego claras para quien nos escucha hoy. Muy importante eso. Sí, porque el documento nos sumerge en un contexto de altísima violencia política, de, bueno, una fractura social y conflictos sistémicos profundos en El Salvador. Un escenario súper complejo. Exacto. Por eso, nuestro análisis de hoy va a mantener una postura estrictamente imparcial, 100% neutral. Claro, hay que dejar claro que no estamos aquí para emitir juicios de valor sobre la geopolítica de la época. Ni para tomar partido por ninguna facción política, ni de izquierdas ni de derechas. Para nada. Nos vamos a limitar a explorar las ideas, los hechos documentados y la evolución filosófica de este personaje, tal y como nos los presenta la fuente documental. Eso es. Esa neutralidad analítica es imprescindible para entender la magnitud del cambio que plantea el texto. Si entramos con prejuicios, pues nos perdemos la lección de liderazgo que hay detrás. Yo estoy convencido de que es la única forma de abordarlo. La fuente arranca situando a San Óscar Romero como arzobispo de San Salvador en un momento de ebullición insostenible. Un polvorín. Literalmente. El país atravesaba una etapa de tensión social extrema, una violencia que empapaba cada estrato de la sociedad. Y sin embargo, el rasgo que el documento subraya sobre Romero en ese momento exacto no es el de un líder revolucionario. Todo lo contrario. Es que eso es lo fuerte. Lo describe textualmente como un hombre prudente y reservado. Y fíjate, ese es el detalle que lo cambia todo. La analogía más clara para entender esto, si lo sacamos del ámbito eclesiástico, la encontramos en el mundo corporativo. A ver, cuéntame. Pues pensemos en una gran empresa que se asoma al abismo de la quiebra. ¿Vale? Con divisiones internas, huelgas constantes y una junta directiva que está aterrada. Cuando ese consejo de administración tiene que elegir a un nuevo CEO en medio del caos, rara vez buscan a un visionario disruptivo, no. Claro, no quieren a alguien que cambie las reglas del juego. Exacto, buscan a un gestor de crisis, a alguien gris, conservador, a alguien cuyo único mandato no escrito es mantener el barco a flote sin agitar más las aguas. Y Romero en sus inicios parece encajar perfectamente en ese molde. Es una comparación súper acertada. Alguien puesto ahí por su capacidad de contención, no por su capacidad de agitación. Eso es. Y ese paralelismo con el gestor de crisis ilustra perfectamente la dinámica de las grandes instituciones milenarias. Las estructuras de poder, cuando se sienten amenazadas, pues desarrollan un instinto de supervivencia. Claro, priorizan la diplomacia silenciosa sobre la confrontación moral. Exactamente. La prudencia en tiempos de paz es una virtud estupenda. Permite evaluar, mediar, encontrar consensos. Ya, el problema es cuando esa paz no existe. Ese es el punto. Lo que la fuente empieza a insinuar aquí es qué ocurre cuando esa misma prudencia institucional se aplica en un entorno de violencia sistémica. En un país fracturado. Eso es. En ese contexto, ser reservado a menudo se mimetiza con la inacción. Se esperaba de él que fuera un diplomático que apaciguara los ánimos. Alguien que no pusiera a la institución en la línea de fuego, básicamente. Tal cual. Y resulta casi chocante descubrir qué es lo que hace saltar por los aires toda esa prudencia. Porque no es lo que uno se espera, desde luego. Para nada. El catalizador no es un gran concilio, ni la lectura de un ensayo filosófico que le hiciera cambiar de paradigma intelectual.
No. El texto es muy específico sobre el mecanismo de cambio. Dice que los acontecimientos de su tiempo transformaron su ministerio. Pero apunta a un evento trágico y muy singular. El asesinato de su amigo. Exacto. El asesinato del sacerdote Rutilio Grande. Es aquí donde la historia de Romero abandona los despachos y choca de frente con la brutalidad de la calle. Es brutal. Es el dolor personal, puro y duro, actuando como el único martillo capaz de resquebrajar ese muro de contención institucional. Es que la psicología detrás de ese momento es demoledora. Porque, a ver, es muy fácil y hasta cómodo teorizar sobre el sufrimiento ajeno desde la distancia de un cargo de alta responsabilidad. Totalmente. Puedes emitir comunicados genéricos lamentando la violencia sin señalar a nadie. Lo típico, un papel mojado. Eso es. Pero cuando esa violencia abstracta se materializa en el cadáver de alguien cercano, la abstracción se evapora al instante. Ya no hay diplomacia que valga. El asesinato de Rutilio Grande destruye la ilusión de que el silencio sirve como escudo protector. Y el texto utiliza un término muy preciso para describir lo que ocurre a continuación. A ver. Habla de una conversión pastoral. Ojo con ese concepto, ¿eh? Conversión pastoral. Exige que nos detengamos un momento porque suena a jerga técnica inofensiva. Sí, parece algo muy de despacho. Pero esconde un cambio de paradigma radical. No dice que sufrió una conversión política, ojo. El término pastor remite directamente a quien cuida del rebaño. Claro. Si retomamos la analogía del CEO que mencionábamos antes, esto no es un cambio de estrategia de marketing. Es como si ese gestor prudente se diera cuenta de que la junta directiva está envenenando el producto, bajara a la fábrica y decidiera atarse él mismo a las máquinas para detener la producción. Qué buena imagen. Romero comprende que no puede seguir administrando el silencio mientras su gente, su rebaño, está siendo masacrado. Es que las implicaciones de esa conversión pastoral son súper profundas, porque redefinen el mandato fundamental de su cargo. Ya. Hasta ese momento, su rol era preservar la institución. Pero, a partir de la muerte de su amigo, Romero encuentra en los textos del Evangelio una hoja de ruta operativa. No un manual de consuelo. Exacto. No un manual de consuelo pasivo para los afligidos, sino una herramienta para denunciar la opresión. La fuente señala que comienza a denunciar públicamente la injusticia y la violencia. Es una rebelión desde dentro, entonces. Totalmente. Nace desde dentro de la propia tradición, usando el núcleo de sus creencias religiosas como justificación inapelable para rechazar el silencio. Y ese rechazo al silencio nos lleva de lleno a lo que el documento denomina su clave espiritual. Y es aquí donde la filosofía de Romero rompe completamente el molde de lo que solemos entender por compasión. El texto establece una premisa lapidaria. Dice, el pastor no puede ser neutral ante el sufrimiento. Esa es la frase clave. Y añade algo más, que la caridad exige también defender la dignidad humana. Claro. Es que tradicionalmente la sociedad concibe la caridad como un acto pasivo o, digamos, reactivo. Dar una limosna. Dar una limosna, enviar mantas después de un terremoto, donar a un banco de alimentos. Que son acciones nobles, por supuesto. Sí, curan la herida una vez que ya se ha producido. Pero el verbo exigir, unido a defender, pues transforma la caridad en algo mucho más confrontativo. La redefine por completo. Pasa de ser un mero bálsamo paliativo a convertirse en una barrera física contra la agresión. El salto conceptual es inmenso. Ya lo creo. Si la caridad exige defender, entonces observar el sufrimiento sin intervenir deja de ser una postura prudente para convertirse en una negligencia. Exactamente. Es la diferencia entre ser un espectador compasivo, que se lamenta desde la barrera, y convertirse en lo que se llama un primer interviniente. Un técnico de emergencias. Eso es. Alguien que entra en la zona de impacto para detener la hemorragia, mientras el accidente todavía está ocurriendo. Un espectador reza por la víctima. Un primer interviniente se interpone entre la víctima y el agresor. Es un cambio de rol brutal. Y lo que plantea el texto es que Romero asume ese papel de primer interviniente a nivel nacional. Y al asumir ese rol, ataca directamente el mito de la neutralidad. A ver, explícame eso un poco más. Pues mira, en un entorno donde hay una asimetría de poder profunda, donde la violencia es sistémica y aplasta a un sector de la población, la neutralidad es matemáticamente imposible. Claro. Si una maquinaria institucional está triturando los derechos básicos de la gente y alguien con influencia decide mantenerse neutral para no agravar las cosas, en la práctica ese silencio funciona como lubricante para la maquinaria. Le facilita el trabajo al opresor, vamos. Exactamente. La neutralidad en contextos de injusticia flagrante siempre favorece a quien ejerce la fuerza, porque le garantiza que no encontrará resistencia. Y Romero se da cuenta de esto.
Se da cuenta de que su silencio previo estaba legitimando el status quo. Amparado en esa supuesta prudencia. Sí, madre mía. Esa revelación tiene que ser una carga psicológica devastadora para alguien que ha dedicado su vida a una institución. Es admitir que tu cautela ha sido cómplice. Tiene que ser durísimo, sí. Pero claro, abandonar esa zona de confort e intervenir de forma activa y pública en un país al borde del colapso, pues tiene un precio altísimo. Toda acción genera una reacción. Igual y opuesta, sí. Y aquí es donde las notas biográficas alcanzan su punto más oscuro y trágico. Entramos en lo que el texto titula la dimensión apologética. Es la parte más dura del documento. El escenario encierra una simbología histórica ineludible. Es, digamos, la invasión definitiva de la violencia exterior en el espacio más sagrado y teóricamente intocable de su cotidianidad. Es de una ironía brutal. Un hombre que pasó la última etapa de su vida elevando la voz de forma estruendosa contra la brutalidad, las desapariciones, la opresión en las calles, Sí. y termina encontrando la muerte de forma violenta precisamente en el instante más pacífico, contemplativo y vulnerable de su rutina, frente a un altar. Es un mensaje de impunidad absoluta por parte de sus verdugos. Totalmente. Pero al mismo tiempo es el hecho que sella definitivamente su legado, ¿no? Por eso el texto introduce ese concepto tan técnico, la dimensión apologética. En la tradición teológica, la apologética es la disciplina que se encarga de defender y justificar racionalmente los cimientos de la fe. ¿Vale? Lo que las notas subrayan es que el martirio de Romero es la mayor apología posible, porque saca la teoría de los libros y la somete a la prueba de fuego de la realidad. El texto utiliza una frase fundamental. ¿Cuál es? Dice que la fe cristiana no es ajena a la historia. Uf, esa frase es fascinante, porque despoja a la fe de ese aura etérea, ya sabes, desconectada del mundo real que a veces se le atribuye. Exacto. Parece argumentar que los principios morales no pueden vivir en el vacío, en las nubes. Ese es exactamente el núcleo del argumento. Si los principios de justicia y dignidad que predicaba fueran solo teorías abstractas para reconfortar el espíritu los domingos, pues no habrían supuesto una amenaza para nadie. Nadie le habría hecho caso. Claro. El problema para quienes ejercían la violencia es que Romero conectó esos principios con la historia, es decir, con el barro, Con la realidad de la calle. con la economía local, los derechos de los campesinos, la política de su tiempo. Demostró que cuando una creencia profunda se aplica rigurosamente al día a día, genera consecuencias materiales. Y esas consecuencias conllevan un riesgo mortal. Así es. Al reconocerlo como mártir de la fe y de la justicia, la Iglesia está validando que la defensa de los derechos humanos en la tierra es una parte indivisible de su doctrina. No separó el cuerpo del alma, defendió ambos. Defendió ambos, exacto. Es, bueno, la materialización del riesgo. Es la aceptación de que las palabras tienen peso y de que si alguien decide convertirse en el escudo de los que no tienen voz, eventualmente recibirá el impacto dirigido a ellos. La transición de un arzobispo cauteloso a un mártir consciente es ya completa. Sí. Sin embargo, me llama mucho la atención que el documento no permite que esta historia se quede fosilizada en la década de los 80. Para nada. La última parte de las notas funciona como un mecanismo para arrastrar toda esta carga filosófica directamente a nuestro presente. Afirma que hoy en día siguen existiendo innumerables formas de injusticia. Y lanza una pregunta a la audiencia. Una pregunta directa, desnuda, diría que casi incómoda. Muy incómoda. Dice textualmente, ¿callamos ante el sufrimiento o damos testimonio? Tela. Y para rematar, cierra con un imperativo en latín que pone los pelos de punta. Dice, Memo resto, vox evangelii non tacet. La voz del Evangelio no calla. Eso es. Y concluye diciendo, San Óscar Romero, enséñanos a ser voz de los que no tienen voz. Fíjate que el uso del latín en ese cierre no es un mero adorno estilístico. No. ¿Qué va? Cumple la función de conectar un desafío rabiosamente actual con una tradición milenaria, dándole, pues eso, un peso de ley inmutable. Ya veo. Cuando afirma vox evangelii non tacet en tiempo presente, está estableciendo que el silenciamiento físico de Romero en el 80 fracasó. El cuerpo fue eliminado, pero la frecuencia de esa voz sigue emitiendo. El mensaje subyacente es un traspaso de responsabilidad. Si la voz no calla, es porque alguien más debe asumir el relevo de la denuncia frente a las injusticias contemporáneas. Claro, pero, a ver, al analizar el peso de ese desafío ético en la actualidad, es inevitable sentir un cierto grado de vértigo. Es mucha presión, sí.
Porque hoy en día la hiperconexión nos somete a un bombardeo constante de información sobre el sufrimiento global. Constante. A través de las pantallas, de los móviles, somos testigos en tiempo real de guerras, crisis migratorias, desigualdades económicas brutales. Colapsos medioambientales también. De todo. Entonces, la pregunta, ¿callamos ante el sufrimiento o damos testimonio? Pues puede resultar paralizante. Totalmente. La escala de la injusticia moderna es tan vasta, tan inabarcable, que la persona de a pie puede sentirse minúscula. Y existe la tentación de refugiarse de nuevo en esa prudencia y reserva que Romero exhibía al principio. Argumentando que el problema es demasiado grande para que uno solo marque la diferencia. Exactamente. Esa parálisis por análisis es uno de los grandes males de la sobreinformación de hoy en día. El cinismo se convierte en un mecanismo de defensa contra ese exceso de empatía que nos pediría atender cada tragedia. Es que no damos abasto. Pero si leemos atentamente la progresión que marca el documento, dar testimonio no implica necesariamente buscar el martirio a nivel geopolítico, ¿sabes? Ni resolver los conflictos armados desde el sofá de casa. Menos mal. La transformación de Romero comenzó con el dolor provocado por el asesinato de alguien de su entorno cercano. Es verdad de su amigo. Su campo de acción fue su comunidad inmediata. El desafío de no callar se aplica de forma fractal. Desde las grandes decisiones de Estado hasta, las microinjusticias del día a día. ¿Es una forma de escalar la moralidad, entonces? Romper el silencio sistémico a menudo empieza por, no tolerar el abuso en las esferas donde sí tenemos influencia real. En tu metro cuadrado, digamos. Exacto. Y esto, la verdad, cierra el círculo de la exploración que nos han propuesto estas notas biográficas de una manera magistral. Ha sido un viaje intenso. Muy intenso. Hemos partido del análisis de una figura que encarnaba la perfección de la cautela institucional, el candidato ideal para mantener el status quo sin ofender a nadie. Y hemos diseccionado cómo una tragedia personal intransferible dinamitó esa contención, provocando una conversión que redefinió por completo el significado del liderazgo y el deber. Un viaje que pasa por la deconstrucción de la caridad pasiva, transformándola en un mandato activo de defensa de la dignidad. Comprensión de que la neutralidad en tiempos de injusticia es una ilusión que solo beneficia al opresor. Y el precio de abandonar esa ilusión fue el martirio, un hecho histórico que valida la premisa de que los principios, cuando se aplican a la realidad, tienen un peso y unas consecuencias tangibles. La figura de este arzobispo deja de ser una estatua de bronce intocable. Se convierte en un estudio sobre cómo el carácter puede forjarse y transformarse radicalmente cuando las circunstancias exigen abandonar la comodidad del silencio. Es un recordatorio de que cambiar de postura frente a la evidencia del dolor no es debilidad. Posiblemente sea la mayor prueba de integridad que puede ofrecer un líder. Absolutamente de acuerdo. Y para concluir este análisis de hoy, basándonos en ese profundo legado de aprender a ser la voz de los que no tienen voz, que nos deja el texto, resulta esencial aterrizar todo este peso histórico en nuestra realidad más cercana. Hacerlo nuestro, ¿sí? Si dejamos a un lado por un momento los grandes escenarios de la política internacional y miramos a nuestro alrededor inmediato, cabe preguntarse algo. Adelante. En los círculos donde nos movemos cada día, en las oficinas donde trabajamos, en las comunidades donde vivimos o incluso en nuestros propios círculos sociales. ¿Quiénes son hoy esos sin voz que tenemos a menos de 1 metro de distancia? Y, lo que es más importante, ¿cuántas veces, amparándonos en esa misma prudencia, en el miedo a incomodar o en la simple comodidad, hemos decidido mirar hacia otro lado y mantener el silencio? Es una pregunta para darle una buena vuelta, desde luego. Una reflexión que merece ser analizada con mucha calma por toda nuestra audiencia. Y gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. El conocimiento demuestra su verdadero valor cuando somos capaces de cuestionarlo y de proyectarlo sobre los desafíos de nuestra propia realidad. Hasta la próxima.